se rompieron 2 móviles de defensa civil, hay policías heridos también, nada justifica ese nivel de violencia, así que bueno, venir acá, conocer en detalle la situación y bueno, también aprovechar y hablar con ustedes. Ministro, ¿la seguridad le está ganando a la provincia? Como en su momento había dicho no entiendo Aníbal Fernández, que el narco le estaba ganando el territorio. No, de ninguna manera. Mire, primero, vamos a hablar de este caso en particular. Tenemos una persona sumamente violenta, 5 veces estuvo alojado en las unidades penitenciarias, más todas las veces que estuvo en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, con muchísimos antecedentes estuvo preso por tentativa de homicidio, por robo agravado. La última vez estuvo solo 2 meses en una unidad penitenciaria, que fue el año pasado. Cumple las condenas, está en la cárcel, sale al mes y medio, vuelve a caer preso por hechos graves, con arma de fuego, con diferentes situaciones. Entonces eso es muy difícil. Nosotros hacemos nuestro trabajo, todos esos antecedentes, porque la policía lo detuvo. Después, si después no queda preso, ya es algo que excede a lo que nosotros podemos hacer. Ustedes saben que no se trató de un robo, que fue una persona, fue a ofrecerle alfajores para vender y sacó una especie de faca y lo hirió. Después, una persona que está en situación de calle, en la zona de la plaza, muy violenta, y después fueron los demás a correr a detenerlo y en esa reyerta termina muerto este muchacho, en lo que es una tragedia, un dolor muy fuerte para toda la comunidad, y después la policía lo detuvo inmediatamente. Entonces, nada de todo esto tiene que ver con una situación narco, como usted dice. Este es un conflicto interpersonal. Bueno, por eso, pero estamos hablando de este caso. Este caso tiene que ver con un hecho interpersonal, como la mayoría de los que ocurrieron en Moreno en este último mes. En estos últimos días, en 36 horas, solo hubo por lo menos 4 hubo hechos. un robo en ocasión, solo hubo un solo homicidio, fue en ocasión de robo. Lo demás tuvo que ver... algo en Moreno con la seguridad, con la inseguridad? La propia víctima dijo anoche, te doy mi contacto, pero vas a ver que pronto vas a tener noticias de mí porque acá muere mucha gente. Bueno, pero por eso digo, analicemos esos casos que ocurrieron. Hubo un caso que ocurrió ayer de alguien que le quisieron robar la moto y que terminó fallecido. Todos los demás casos fueron ajuste de cuentas en el marco de peleas entre bandas criminales o violencia familiar. Lo que creció la violencia familiar es muy fuerte. En este caso sí, está bien, pero no fue un robo, fue una persona desquiciada. Está bien, pero es una persona, por supuesto, claro que sí. Pero vayamos a las causas, porque si no, no es lo mismo cualquier cosa, ¿sí? No podemos resolver de la misma manera todo. La verdad que a esa persona la detuvimos inmediatamente. Entonces, nosotros tenemos que discriminar lo que es el delito, lo que es el narcotráfico y lo que es en este caso lo que está creciendo la violencia interpersonal. Y esa violencia interpersonal tiene múltiples causas. Causas que tienen que ver con la salud mental, causas que tienen que ver con el consumo de drogas también y causas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Casi todos los homicidios que se produjeron fueron entre personas que se conocían previamente. No fue el caso digamos, pero tiene que ver con un nivel de violencia. Pero hay muchos chicos que trabajan de delivery y justamente hablaban de eso, de la inseguridad, de la cantidad de veces que les han robado. Bueno, eso sí, exactamente, son situaciones diferentes, por eso, son situaciones diferentes. Después, respecto de la seguridad, lo que tenemos para decir, miren, la provincia de Buenos Aires, cada vez que se toma una denuncia, lo recibe un fiscal. Ese fiscal y las denuncias que se produce la policía van a una fiscal, ese fiscal va a la procuración, que es un ente autónomo, donde no hay nadie en nuestro partido político, hay un dirigente político que no tiene que ver con nosotros, que es el que audita todos los números criminológicos de la provincia, ¿sí? Bueno, ese auditor, ¿sí?, que es externo, que no depende del Estado, dice que los homicidios bajaron en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Por supuesto que nos duele cada homicidio que ocurre, ¿sí? Y por supuesto que hay delito. Como hay delito en todas las jurisdicciones, el delito creció. ¿Hay un foco particular en el oeste y en Moreno? No, hay un delito que se va modificando, hay un delito que sube. Próximamente se van a publicar las estadísticas nacionales, van a ver que el delito subió en todos lados. Hay una presencia muy fuerte de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en los medios de comunicación, cosas que ocurren sistemáticamente, que tienen que ver con una dinámica electoral, pero tal vez no es la jurisdicción donde más creció el delito. Próximamente vamos a ver en qué jurisdicción creció más el delito. Entonces, ¿puedo hablar con la familia de Lucas?
hay equipos del ministerio que están en contacto con... Hay un equipo, hay que ser muy profesional en esto. Nosotros tenemos un equipo de asistencia a las víctimas, donde fundamentalmente lo que evitamos es la revictimizarlo, ¿sí? Lo que menos necesita la familia de la víctima es que se politice la situación, que yo me meta en una situación. Entonces, nosotros tenemos un equipo de profesionales, con psicólogos, con abogados en muchos casos, donde en la medida que la familia también nos lo permite, somos respetuosos, nosotros tenemos contacto. Porque lo que tenemos que hacer es cuidar a una familia que ya está sufriendo demasiado dolor como para nosotros politizar el tema. Ministro, perdón, usted es ministro, perdón. Claro, por supuesto. ¿Qué le dijo el gobernador? Nada, estar atento, como hablo todos los días, y el gobernador está atento a cada una de las cosas que ocurren. Sobre la situación de los policías de la ciudad muertos en las últimas horas, las reuniones que tuvieron con la ciudad, Sí. ¿hubo avances con respecto a ese tema? Mire, otra vez con ese tema, yo le voy a explicar una cosa. Entran 3.400.000 personas de la provincia a la capital federal. Históricamente hubo 1.000 enfrentamientos por año de policías de la ciudad, de la Policía Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, prefectos, gendarmes. Hay 1.000 enfrentamientos por año, hubo siempre 1.000 enfrentamientos por año en ese desplazamiento. No es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es lo que se quiere presentar. En la medida en que esto se transforma en un reality show, del dolor que sufren esos policías, no vamos a poder resolver el tema. Hay menos enfrentamientos de lo que había antes. ¿Usted sabe cuántos enfrentamientos hubo el año pasado? Bueno, por eso le digo, hay menos enfrentamientos este año que los años anteriores. Lo que pasa es que el dolor de cada uno de los hechos es inconmensurable. Entonces, si nosotros nos agarramos de ese dolor, en la provincia de Buenos Aires el año pasado hubo 810 homicidios. Hace 20 años había 2.700 y hace 10 había 1.700. El año tiene 365 días, o sea, hay más de 2 homicidios por día. Ustedes ponen las cámaras, muestran todos los homicidios, 2 homicidios por día y todo parece que es un descontrol, pero hay menos homicidios. Esos homicidios o esos hechos que estamos cubriendo diariamente en la provincia de Buenos Aires suceden, no son inventados. Por supuesto que sucede. Nosotros no tapamos. En capital, digo, también nosotros no tapamos el sol con la mano. Mire, cada vez que un vecino llama al 911, el intendente registra en su municipio qué vecino está llamando, o sea, recibe el hecho de la alerta y hace una supervisión de cuánto tarda el patrullero. Está absolutamente transparentada la situación. Nadie sabe, no se oculta nada y hay un montón de fuentes de información que controlan a la policía. Lo que pasa es que tenemos mucha difusión de lo que ocurre y está bien, porque eso nos ayuda a esclarecer los delitos. Ahora, eso es más o menos que antes, porque nosotros, digo, a la hora de evaluar una política, uno tiene que evaluar el resultado. ¿Alcanza? No alcanza. Por supuesto, también le digo, tenemos un gobernador que tiene 6.000 patrulleros en la provincia de Buenos Aires, los policías de la provincia tienen los mismos sueldos que las fuerzas federales, cada policía tiene su chaleco, hemos invertido... ¿Un policía de la provincia de Buenos Aires gana lo mismo que un federal? Exactamente, ¿sí? Cada 4 horas patrullamos el 75% del territorio y cada intendente, sea de la oposición, simpatice con uno, simpatice con otro, mira dónde están los patrulleros. Entonces no hay ninguna zona liberada. Obviamente, si el gobierno nacional nos hubiera pagado el año pasado los 700.000 millones de pesos, ¿saben cuántos patrulleros se compran con 700.000 millones de pesos? No. 10.000 patrulleros. Ese dinero el gobierno nacional no lo envió a la provincia de Buenos Aires, que es un dinero que está creado por ley, es un fondo para financiar la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Van a pedirle entonces, discúlpeme que termine. Entonces, si a nosotros no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza, porque yo les señalo... ¿Sabe cuántos suicidios hubo en la provincia de Buenos Aires el año pasado? 1.700 suicidios hubo. Eso también habla de la violencia, también son indicadores de violencia. Y todo eso tiene que ver con una situación social. ¿Eso es más o menos que el año anterior, por ejemplo? Bueno, pero por eso digo, hay el doble de suicidios que los homicidios, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se multiplica la violencia familiar. Tuvimos 12 femicidios en la provincia de Buenos Aires en el mes de enero. Tuvimos más femicidios que homicidios en ocasión de robo. Entonces, esto lo que hace es que crezca esta crisis que se está empezando a vivir. Hay gente que tiene problemas de empleo, hay un 60% de la pobreza en el conurbano, hay un 22% de la gente con problemas de empleo, hay un montón sobre todo de rubros, como el de la obra pública, el de la construcción, que fueron cayendo. Esa gente, en la medida que no consigue trabajo, empieza a caer en una situación de degradación subjetiva, donde empiezan a consumir alcohol, empieza a consumir drogas, empieza toda una situación de degradación social que se va transformando en violencia. Ministro, entonces lo que usted está diciendo es que no hay tanta inseguridad como los medios están diciendo. Yo no dije eso. Yo lo que dije
Yo no dije eso, no ponga palabras en mi boca, yo no dije. Yo lo que dije es que las estadísticas no demuestran que hay menos homicidios, muchísimo menos homicidios que hace 10 años, que hace 20 años, y que hay menos homicidios que incluso hace 5 años cuando nosotros llegamos a la gestión. Y que el delito creció y creció menos que en otras jurisdicciones. ¿Sí? ¿Alcanza toda esta situación? No, no alcanza. Trabajamos con cada intendente. Dígame qué intendente me dice que no articula bien con nosotros. Trabajamos con la justicia federal. Ayer estuve con la ministra Bullrich, donde estamos implementando el plan 90-10 para reducir los homicidios en 5 municipios. Uno de ellos es Moreno, ¿sí? Entonces, no hay ninguna barrera ideológica que nos limite a trabajar con los diferentes actores. ¿Las fuerzas federales? Por supuesto. Para prevenir la seguridad. Están participando las fuerzas federales. ¿Por qué cree que bajamos los homicidios? Refuerzos, digo. Eso es una... Nosotros, miren, yo le voy a decir una cosa. La provincia de Buenos Aires está a 1.500 kilómetros de la frontera. La droga no se produce acá. Nosotros necesitamos que la droga deje de llegar a la provincia. La palabra del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, luego del crimen de Lucas Aguirre. Día 31 de enero de 2025, le conocimos la cara y la voz al ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hubo muchísimas referencias al gobernador. La primera, el gobernador está al tanto de las cosas que ocurren. No, evidentemente no, porque el gobernador ahora está inaugurando una pileta en Florencio Varela. No está junto con las víctimas de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Esto publicado por el propio Andrés Larroque, funcionario de su gobierno, completamente alejados de la realidad.